Exacto. Esto es un poquito lo que venía hablando, este collage, digamos, donde está la representación de lo político, donde están las producciones audiovisuales, donde yo traigo también una imagen que para mí es fundamental recuperarla en este momento, que es una imagen de lo que fue el programa Conectar la Igualdad, ¿no? Yo digo, qué distinto hubiera sido todo esto en pandemia si el programa Conectar la Igualdad hubiera tenido continuidad. Más allá de las críticas que tenía, quedó claro, y en eso está, pueden ver la nota en el Economista, ¿no? La pandemia vino a demostrar a gritos lo que todos ya suponíamos, que la desigualdad tecnológica, la desigualdad en el acceso a la tecnología y a la conectividad, es decir, a los aparatos y a la conectividad, es una desigualdad que genera otras, ¿no? Porque el acceso a la tecnología y a la conectividad es un acceso de primer orden que permite, en este caso, por ejemplo, el acceso a la educación. Fíjense que esta charla sin tecnología sería imposible, ¿no? El ingreso mismo de ustedes, de todos y todas los que están acá presentes escuchando esta charla, sería imposible sin el acceso a algún tipo de dispositivo con conectividad. Y me parece que lo característico y lo que engloba un poquito esta situación, que tiene componentes educativos, componentes políticos, componentes culturales, componentes tecnológicos, es lo que yo llamo este contexto donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Para los que quieran, esta es una frase de Antonio Gramsci cuando define lo que es la crisis orgánica, pero más allá de la especificidad teórica, que si quieren después la podemos conversar, lo importante para mí es empezar diciendo que nada de esto es absoluto. Tenemos sectores de la población conectados, tenemos sectores de la población que todavía les falta conectividad, tenemos un despliegue de las tecnologías muy importante en muchos aspectos, pero también tenemos falta de acceso, tenemos distintos tipos de uso, tenemos distintos tipos de formación. Nos encontramos justamente en un momento donde lo más importante es entender que hay una coexistencia entre esto viejo que viene, ¿no? Dirían algunos el modelo broadcasting, que ahora lo vamos a ver, el modelo donde uno le hablaba a todos y todas, ¿no? El modelo de la tele, y digamos, esto viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer del todo, ¿no? Y ese es el primer elemento que a mí me interesa marcar, ¿no? Estamos en un momento de transición. Quizás para los más jóvenes y las más jóvenes que están aquí presentes, mucho de esto ya vino resuelto. Pero si miran para arriba, sus padres, sus abuelos, que coexisten en este mismo mundo, también verán, bueno, nosotros estamos ahí, ¿no? Con un pie de cada lado. Verán que esto se complejiza. ¿Quién no pasó las primeras semanas de la pandemia enseñándole a algún padre, algún abuelo o algún hermano, en muchos casos, cómo entrar a Zoom, cómo poder mirar alguna cosa, cómo meterse en un Meet, cómo poder, ¿no? Todos tratamos de acompañar en ese primer momento de la pandemia a quienes no sabían y no estaban acostumbrados a que puedan hacerlo. Y los que por ahí veníamos hace tiempo, pero nos encontramos por primera vez dando una clase por Zoom, tuvimos un dolor de estómago fuerte, como hace años que no teníamos, porque la verdad fue nuevo, fue distinto. Totalmente. ¿No? Nos costó a los docentes de un día para el otro virtualizarnos, escribir clases y sobre todo dar en una plataforma una charla que ahora parece casi natural que la hagamos, ¿no? Y pasó menos de un año. Yo hace un año, quizás si me invitaban a dar una charla de estas características, lo hubiera pensado 3 veces, ahora me parece lo más normal. Totalmente. El hecho de estar enfrente de una cámara, sí, ahora nos parece ya natural y al principio un terror, sí. Exactamente. Y esa es la complejidad que a mí me interesa marcar. ¿Se ve el cambio de Filmina? Pregunto. Sí, ahí dice convergencia. Perfecto. Bien. ¿Cuál es el inicio de todo este proceso? El inicio de todo este proceso tiene que ver con un primer fenómeno, que es el fenómeno de la convergencia, que implica, ¿no?, una serie de cambios tecnológicos, industriales o culturales, sobre todo en la circulación de los medios. Es decir, el inicio de este proceso es un inicio que tiene que ver con una cuestión de aparatos. Recuerden, Jesús Martín Barbero, de los medios a las mediaciones, recuerden el pasaje del análisis de los aparatos, de los artefactos, al análisis de las prácticas, de los procesos, de los sujetos y de las relaciones de poder. Vamos a hacer el mismo movimiento. Esto comienza como un fenómeno tecnológico, la convergencia, ese flujo de contenidos a través de plataformas mediáticas,
lo que hizo fue que lo que antes era analógico, no me voy a poner muy técnico, pero lo que antes era analógico, y la tele funcionaba de una manera, la radio funcionaba de otra manera, incluso los DVDs tenían distintas formas, bueno, las cintas de cassette, si nos vamos un poquito más atrás, los discos, todas esas tecnologías corrían por canales distintos. Eran tecnologías que tenían formas de compresión del sonido y de descompresión del sonido que eran distintas. Ahora todo confluye, todo converge, todo se transforma en ceros y unos, en sistemas binarios. Por eso vemos tele en internet y podemos mandar un tweet, que alguien lo puede recuperar en una radio, y eso va a una cuenta de Instagram. Está todo interconectado, converge. Pero lo que a mí me hizo por primera vez empezar a prestar especial atención sobre esto que sucedía, no en términos técnicos o tecnológicos, sino en términos culturales, es esta frase que Henry Jenkins en el 2008 pone en un libro muy interesante, que abre la discusión sobre las mediaciones, sobre las hipermediaciones, sobre el mundo transmedia. Ahí Jenkins nos va a decir que los contenidos de entretenimiento, estos contenidos que circulan, no son los únicos que fluyen a través de estas plataformas mediáticas. Él dice una cosa que parece simple, pero que para mí fue muy contundente. Él dice, nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros recuerdos y fantasías, nuestros deseos, también fluyen por estos canales. ¿Y quién puede negar que en el último año una parte fundamental de nuestra vida fluyó por estos medios? Porque nos encontramos en salas de Zoom, porque nos conectamos por WhatsApp, porque hicimos videollamadas, sobre todo al principio cuando tuvimos semanas y meses, ¿no?, de encierro. Pero en ese momento, cuando yo empecé a leer esto, ya hace más de 10 años, eso empezaba a pasar cada vez más. Las relaciones afectivas empezaban a ser ya no solo armadas en el contexto de una noche en un bar, sino en una plataforma que a mí me contaron, yo no la uso, como Tinder o como Grindr o como cualquiera de estas, ¿no?, que hoy hay dando vuelta. Todo este tipo de situaciones modificaba no solamente la circulación de la información, modificaba nuestra relación con los otros, modificaba nuestra relación con el mundo, la forma que teníamos de ver el mundo. Y ese es el disparador para mí fundamental. Me voy a apurar un poco porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para las preguntas, que va a ser seguramente lo más entretenido. Sí, hay muchísimas preguntas. Un montón te voy adelantando, así que... Bueno, son 6 filminas, ya vamos por la mitad, así que... a ver, unas claves conceptuales rápido, porque yo quería recuperar un poquito también lo que leyeron, ¿no? Salimos de Jenkins y nos vamos a José van Dijk, una autora holandesa que también de vuelta me vuelve como a poner digamos, en sintonía para ver lo que estaba pasando, y Van Dijk dice algo parecido, pero ya como describiendo mucho más cercano a nuestro contexto lo que estaba sucediendo. Dice que la socialidad se vuelva tecnológica, que las relaciones sociales se vuelvan tecnológicas, no solo nos va a estar hablando de que se muevan al espacio online, sino también al hecho de que estas estructuras codificadas, estas plataformas, alteran la naturaleza de esas conexiones, de las creaciones y de las interacciones humanas. No es que reemplazamos lo que antes se hacía cara a cara por formas que ahora están mediadas por plataformas o por tecnologías. Es distinto, se modifica. Y ahí, y salto a la cuarta viñeta de este Power, ahí es donde viene la digitalización de la cultura. Ahí es donde nuestras prácticas culturales cotidianas se empiezan a modificar por el hecho de estar en un ecosistema digital. Porque no es que hacemos lo mismo, pero ahora lo podemos hacer en una computadora. No es la misma experiencia la que podemos tener en una plataforma, en este momento, con esta mediación, donde piensen que para nosotros en este momento el tiempo y el espacio son distintos de lo que eran hace unos años, cuando una clase tenía que ser cara a cara o no podía ser. ¿No? Ahora yo estoy sentado en mi casa, en La Plata, seguramente muchos de ustedes están no solo en distintos lugares, sino en distintas ciudades, pero estamos todos al mismo tiempo en distintos lugares. Esto hasta hace muy poquito era prácticamente imposible. Estar
juntos, en distintos lugares, de esta manera como estamos compartiendo, era imposible. Entonces lo que se modifica es la percepción que tenemos de las cosas. Por eso yo digo que se modifica el sensorium. El sensorium básicamente es la forma de percibir las sensaciones, ¿no? Pero va a decir Barbero que el sensorium no es solamente biológico. No percibimos solamente a través del gusto, del tacto, de la vista, del olfato, ¿no? Que ese sensorium, que es por un lado físico, también es histórico. Nosotros percibimos también a partir de las dinámicas culturales en las que estamos impresos, ¿no? En las que estamos inmersos. Yo siempre doy el mismo ejemplo, imagínense la percepción que tenía del mundo una persona que hasta hace muy pocos años podía nacer en el campo, podía pasar toda su vida en el campo, y que lo más lejos que llegaba a ver era el sol cuando caía en el horizonte. Y estamos hablando de hace 50, 60, 70 años, digo, ¿no? Y lo que podía llegar a ver era lo que sus ojos alcanzaban a percibir, ¿no? El horizonte. Y nosotros ahora en la palma de nuestra mano, en un celular, vemos fotos de Marte, vemos fotos de distintos lugares. A mí la que más me impactó, quizás ya no la recuerdan, hace 2 años, por primera vez circuló la foto de un agujero negro, ¿no? Un agujero negro, un fenómeno físico descrito por muchos científicos durante mucho tiempo, pero imposible de verse. Bueno, se logró sacar una foto, vimos un agujero negro. Y en tan solo pocos años de poder ver solo lo que nuestros ojos llegaban a mirar, estamos mirando uno de los fenómenos más extraños que tiene, ¿no? El universo. Eso cambia a los sujetos. Por eso Bourdieu habla del hábitus, no me voy a meter porque nos llevaría demasiado tiempo, pero dice, nuevos dominios de saber generan nuevos sujetos, nuevas prácticas y nuevas subjetividades. Esto me parece importante. La forma de percibir nuestra subjetividad es fruto de este proceso de digitalización de la cultura. Las nuevas configuraciones, ya para meternos en lo concreto, ya pasamos, y esto es un paso más de lo que habla Van Dijk, que habla de la comunicación en red, ya hablamos de una socialidad moldeada por plataformas, donde las plataformas hacen un registro de datos permanente, saben de nosotros más que nosotros mismos, ¿no? Las plataformas como grandes mediadoras de nuestra era, plataformas como Zoom, como Facebook, como Google, ¿no? Como WhatsApp. Ya ni siquiera es esa internet del inicio, que era una internet horizontal. Ahora tenemos canchas definidas en donde se juegan ciertas cosas, ¿no? Instagram, Twitter. Y en un momento en el cual hay tanta disponibilidad en nuestros teléfonos, en nuestras pantallas de información, que nuestra atención, el tiempo que nosotros tenemos para pasar en eso, es escaso. Por eso algunos están diciendo que es un momento donde la atención humana es un bien escaso, ¿no? Antes era el petróleo, fue el oro, y ahora lo que es escaso es la atención, el tiempo que nosotros podemos disponer para prestarle a determinadas plataformas, a determinadas, incluso tiempo para la televisión, tiempo para Facebook, y todas esas, digamos, todos esos nuevos medios, junto con los medios tradicionales, disputan para captar nuestra atención. Porque nuestra atención se ha transformado en un bien escaso, en un formato de interpelaciones multipantalla, ¿no? Quien no mira, yo por ejemplo, miro Masterchef a la noche, ¿no? Pero ¿quién no mira Masterchef y tiene la mano del teléfono y por ahí mira un ratito Instagram, hace algún tweet o abre un ratito Facebook, o los que somos un poco más grandes todavía hasta miramos un mail mientras estamos mirando televisión, ¿no? Esta idea es muy maravillosa, que entramos y salimos todo el tiempo. La atención dividida. Exactamente. Y acá ya para ir a algo muy concreto, y con esto vamos cerrando, así damos paso a las preguntas, algunas características más concretas, ya no tan conceptuales, de este ecosistema híbrido, donde se mezcla lo analógico y lo digital, ¿no? Estos mensajes que circulan, que son producidos en el marco de la atención humana y que apelan sobre todo a estrategias emocionales, ¿no? Entonces abrimos el gatito que nos dio ternura, abrimos una fake news porque nos dio bronca, ¿no?
fíjense, y esto no me voy a meter ahora, pero esto es importantísimo, cómo el discurso mediático tecnológico es un discurso que apela a lo emocional, porque se empezó desde hace muchos años ya a construir la certeza de que somos seres mucho más emocionales que racionales y que reaccionamos mucho más rápido ante el enojo o ante la felicidad que ante una idea elaborada y compleja. Entonces, digo, ¿no? ¿Cuántos likes tengo? ¿No? Esta idea de que cuelgo algo y miro cuántos likes tengo, cuántos amigos me suma, cuánto esto, ¿no? Todo eso me da cierta sensación de bienestar. No nos vamos a meter con la parte más fisiológica porque no tiene sentido, pero es interesante irlo teniendo en cuenta. Son mensajes multilenguajes, son instantáneos, se reproducen fácil. El salto al infinito que produjo el botón de compartir en Facebook todavía no lo dimensionamos y ya pasó, porque ahora es todo. Pero cuando pudimos empezar a compartir todo sin ni siquiera tener que copiar y pegar, suena arcaico lo que estoy diciendo, pero la reproducción de la información se transformó en una cosa tremenda. No, la primacía de lo audiovisual, lo que ya decíamos, la desterritorialización, lo que se nombraba recién, la idea del multitarea, ¿no? Otro elemento importante es la segmentación que hay, ¿no? Antes era alguien en el tele que nos hablaba a todos con el mismo discurso, ¿no? La propaganda de Coca-Cola para todos. Ahora, el discurso segmentado, el discurso que está dirigido a nosotros y nosotras en una red porque tienen un montón de información que hace que construyan un discurso más específico, que por supuesto es mucho más eficaz. Es un modelo de información donde no le digo a todos lo mismo, le digo a cada uno lo que quiere escuchar. Y eso se puede hacer por la mediación de los algoritmos, por el procesamiento de una gran cantidad de datos que nosotros vamos aceptando sin darnos demasiado cuenta muchas veces los términos y condiciones de cualquier plataforma que nos abre el micrófono y con eso nos escuchan, de cualquier plataforma que registra todos nuestros datos, por supuesto Facebook, Instagram, todo lo que nosotros a día deseemos queda registrado. Creo que recién con la modificación de WhatsApp es cuando por primera vez apareció una preocupación sobre los términos y condiciones, porque ha sido un momento importante en esto de discutir o de pensar en cuántos datos uno está entregando y si esto no es más que un blanqueo de algo que ya venía sucediendo, ¿no? Totalmente. De hecho, si uno mira el documental del dilema de las redes sociales, ahí se ve claramente cómo el manejo de los datos de forma espuria por Facebook, digamos, en las campañas políticas tuvo un efecto fundamental en las democracias occidentales. Digo, y es así. Alguien me dijo alguna vez, no sé si será verdad, pero para mí suena interesante, que si tuviéramos que leer los términos y condiciones de las cosas que aceptamos en el transcurso de un año, tendríamos que leer un libro de 800 páginas por año, solo para saber qué estamos aceptando. Y encima imagínense que la mitad de lo que vamos a leer no lo vamos a entender, o sea, estamos en un problema, porque no solo son 800 páginas, sino que tienen terminología jurídica, técnica, etcétera. Pero bueno, me parece que hoy es uno de los temas que quizás hace 1 o 2 años cuando hablábamos de estas cuestiones era más difícil visualizarlo. Creo que la privacidad de los datos y la importancia de lo que uno sube está cada vez más presente, ¿no? Esto que se mencionaba recién de los términos y condiciones de WhatsApp, yo creo que fue, bueno, por primera vez visibilizar un problema sobre algo que ya viene pasando y que hacia adelante tenemos que tomar clara conciencia. Y para finalizar, algo muy simple, pero digo, la conjunción de este procesamiento de información con Big Data, fruto de todo lo que nosotros amablemente dejamos en la web antes, y esto, digamos, cuando uno estudia un poquito de historia, antes los estados y las empresas, por supuesto, tenían que hacer trabajo de inteligencia para saber de nosotros. Ahora la información nuestra la regalamos. La regalamos, decimos dónde estamos, ponemos la foto, nos sacamos en cada destino turístico, con cada amigo, en cada cerveza, cada plato de comida, y saben de nosotros lo que comemos, ¿no? Da como resultado que se puedan armar discursos que nos interpelan desde lo emocional, que nos movilizan y que se despliegan por estas múltiples plataformas. En todo momento y lugar, yo en eso lo muestro, mi fiel compañero, es lo último que miro cuando me voy a dormir y es lo primero que agarro cuando me despierto, que suena la alarma, apago y me pongo a mirar a veces alguna red, a veces los correos del trabajo, pero digo, jamás la información estuvo tan cerca nuestra, y en este caso esto ya yo lo saqué de la filmina, pero esto casi es un acople
hombre-máquina, digo, esta fusión que vemos en nuestras manos permanentes, ya es algo que yo creo que en muchos casos llegó para quedarse y está de una manera vinculada a nuestra cotidianidad completamente distinta, ¿no? Por eso decimos, donde en este momento lo que se modifica profundamente, y ahí retomo la presentación que se hacía de la relación entre lo comunicacional y lo cultural, se modifica profundamente la cultura. La cultura se digitaliza. La cultura reestructura su base a partir de una nueva codificación en ceros y unos. Y eso da como resultado que si la comunicación y la cultura son indisociables entre sí, si tenemos claro la profundidad del cambio en términos culturales, es imposible que no nos detengamos a pensar cuál es el impacto profundo que tiene esto en lo comunicacional. Bien, muchas gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Un par de comentarios antes de pasar a las preguntas de los chicos y las chicas. Creo que en este sentido hemos logrado como cierta coherencia en los planteos, en los términos. Digo, no es casual que Jesús Martín Barbero aparezca desde el texto de Evangelina Margiolakis, que veamos la introducción a los medios, las mediaciones, y que veamos también el texto de Sebastián, y además vinculado con el dilema de las redes. Creo que esta idea de el cruce entre comunicación y cultura está presente todo el tiempo. De hecho, hasta ahí nombres propios plegando a lo largo de los textos y que son recurrentes. Bourdieu también es uno de ellos. Como nota para cuando vuelvan a ver esta charla con Sebastián, de ir registrando algunos elementos que habían sido como más complejos a lo largo del cursado de estas 3 semanas. Pienso en las menciones que hizo Sebastián sobre los planteos de Jesús Martín Barbero allá en los años 80, tener en cuenta aquella periodización que hacía Evangelina Margiolakis sobre el desarrollo y la institucionalización de la comunicación en Argentina y en América Latina, y de qué manera ese momento es clave para pasar a pensar esto de los medios a las mediaciones, que ahí Sebastián creo que deja muy claro, como un elemento para desarrollar el oficio de ser estudiante universitario, esto de revisar las cosas e ir encontrando aquellos momentos de mayor claridad para volver a leer un texto. Me parece que eso va a ser importante para los chicos y las chicas al momento de revisar esta conversación y al momento de releer el texto de Jesús Martín Barbero. Chicos, chicas, quienes estamos acá en Meet, si quieren preguntar, comentar algo de parte de ustedes o lo que vayan recogiendo del chat de YouTube. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, Maxi. Bueno, acá tengo una pregunta de una de las interesantes, de Julieta García, pregunta: ¿qué lo llevó a ponerle la marca de la convergencia a este texto? A lo largo del texto menciona mucho la palabra hábitos. ¿A qué quiere llegar con ella? Bueno, la primera, está buena la pregunta. La marca de la convergencia hace referencia en principio a un libro de Aníbal Fort, otro de los autores infaltables en la biblioteca de la comunicación latinoamericana, un autor argentino, ya fallecido hace unos años, que hablaba de la marca de la bestia, ¿no? Y de alguna manera jugar un poquito con esta idea de que la convergencia hoy es la nueva bestia. Es esta nueva bestia que se lleva puesto casi todo. Y por otro lado, la idea de que la convergencia deja una marca, ¿no? Y que esa marca no tiene que ver con la presencia de medios o tecnologías, sino que tiene que ver con las formas en que se estructura nuestra subjetividad. Voy a dar un ejemplo rápido, porque a mí siempre me gusta usar. Si una persona que siempre conoce a alguien por alguna aplicación de citas, ¿no? Está bastante normal a esta altura, ¿no? Nadie se escandaliza de nada, ¿no? Pero se pone en vínculo con una persona que nunca conoció a nadie por una aplicación de citas y la encuentra en un bar. La persona que nunca usó una aplicación de citas, de alguna manera se va a ver involucrado en este mundo de la convergencia, donde las plataformas también tienen una forma de resolver macheando, ¿no?
el vínculo, ¿no? El acercamiento, lo que antes nos llevaba a salir a cenar o invitar a tomar una birra o cruzarnos en un boliche, ¿no? Y la persona que quizás no usa aplicaciones de cita va a estar incorporando en su vida prácticas que van a venir dadas por la persona que está acostumbrada a hacerlo. Esto es una vieja idea de María Cristina Mata, de Marita Mata, que se llama mediatización de la sociedad, y que la mediatización implica no mirar tele o escuchar radio, o en este caso usar una plataforma, sino vivir en una sociedad que se modifica profundamente por la existencia de estas tecnologías, no solo cuando las estamos usando, sino sobre todo cuando no están presentes. ¿Quién va a poder pensar de vuelta la docencia cuando termine la pandemia a partir de esta experiencia que estamos viviendo, de haber virtualizado todo nuestro trabajo de un día para el otro? Así vayamos a las aulas de manera presencial, no vamos a poder concebir lo educativo de la misma manera. Así estemos presentes cara a cara, nuestra forma de entender lo pedagógico va a ser diferente. Porque nos va a quedar la marca de la pandemia, la marca de la convergencia en la pandemia. Esa es una primera cuestión. Y después el término de hábitus. Hábitus es un concepto de Bourdieu que voy a tratar de hacerlo rápido, lo cual es difícil y suele no salir bien. Pero ayer mencionábamos en los grupos de WhatsApp que es un término complejo, ¿no? Aparecía esta asociación, la idea de habitualidad, de hábito, pero que, decíamos, desde lejos se pueden parecer, pero son cosas diferentes. Yo me voy a tomar, a ver si lo logro en 2 minutos 30. ¿Qué intenta Bourdieu? Bourdieu intenta salir de los que pensaban desde la psicología que la persona estructura el mundo y los que pensaban de la sociología que el mundo, la cultura, la sociedad estructura a la persona. ¿Está bien? El huevo y la gallina, ¿no? Si somos nosotros las personas los que le damos forma al mundo, o cuando venimos al mundo, el mundo tiene una determinada forma que nos da forma a nosotros. Ese es el problema del cual intenta salir Bourdieu. ¿Qué va a decir Bourdieu? Crea el concepto de hábitus, y lo que va a decir Bourdieu es que el hábitus es esa cultura que nosotros internalizamos desde que somos chiquitos, cultura patriarcal, cultura machista, cultura, ¿no? Esta cultura en la que nacemos, cultura digital, ¿no? Estas marcas de la cultura que vamos internalizando, pero esa estructura que construimos dentro, que uno podría decir también es nuestra identidad, le da forma al mundo en el que nosotros vivimos. No somos solo producto de esa cultura, nosotros también hacemos cosas y le damos forma a ese mundo. Entonces Bourdieu lo que hace con esta idea de hábitus es trabajar ese juego. Yo digo que la cultura digital nosotros la internalizamos, pero que también somos la generación que la está construyendo en nuestras prácticas cotidianas. Somos lo que le estamos dando forma, porque también estamos inventando mucho de lo que se está haciendo. Digo, recién Juanjo decía cuando abría que era la primera charla que hacía de estas características en el ingreso, con un autor, con no sé qué. Bueno, a ver, digo, Juanjo está en un momento de pandemia, qué sé yo, bueno, el equipo, no lo quiero personalizar, digo, el equipo está en un momento, y también está desde esa estructura que en el último año entró a trompadas en nuestra vida, porque la verdad que la pandemia nos puso en las pantallas de una manera muy, muy brutal, ¿no? Aceleró, yo vengo diciendo, entre 5 y 10 años el vínculo que teníamos con las tecnologías, avanzó 10 años de lo que hubiera pasado en condiciones normales. Digo, y ahora el equipo está imaginando cómo podemos hacer esto, y le está dando forma al mundo. No solamente se está dejando llevar por eso, ¿no? Y en ese interjuego somos parte de esa sociedad, de esa cultura, y la internalizamos, pero también la estamos construyendo. Y en este momento eso es clave porque estamos en un momento donde lo viejo y lo nuevo están funcionando todavía. Recuerden lo que decíamos en la primera filmina, ¿no? Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y ahí, en ese lío, la categoría de hábitos es fundamental para entender ese movimiento, que no es ni de ida ni de vuelta. No es la cultura digital, ni el sujeto, ¿no? Ni el consumidor, o como le querramos llamar, sino que es la relación entre esas dos cosas. No sé si... Bien. Perfecto. Bueno, otra pregunta también tenemos. ¿Qué opina respecto al fenómeno de TikTok y el avance de plataformas creadas con el único fin de monitorear nuestro comportamiento? ¿Cree usted que las redes sociales van a copiar este mecanismo en un futuro? A ver,
Si la afirmación es si TikTok es solo una plataforma para monitorearnos, yo la pondría un poquito de duda. TikTok tiene mala prensa porque es China. Y a Estados Unidos le conviene tener mala prensa sobre la tecnología china. Facebook hizo cosas terribles, mucho peores. Y miren el escándalo de Cambridge Analytica en nada es privado. Terribles en América Latina, terribles en Europa, terribles. Digo, el tráfico de datos privados reutilizados con fines políticos que hizo Facebook, que es Facebook, es Instagram, es Twitter y es WhatsApp. No es Facebook, es Instagram, Twitter y es WhatsApp. Es un monstruito, ¿no? Entonces, digo, TikTok juega desde el lado chino el mismo juego que desde el lado occidental está jugando la corporación de Zuckerberg. Que, digo, es así. Es su presidente, es Mark Zuckerberg. Entonces, primero eso. Segundo, yo creo que las plataformas son complejas para ser pensadas. Porque lamentablemente mi hija usa TikTok. Y no sé si lamentablemente. Yo la veo que hace cosas creativas. Entonces nosotros como analistas, como cientistas sociales, tenemos que poder ver la dimensión de las relaciones de poder, donde están chupando nuestros datos. Tenemos que ver las prácticas de los jóvenes, porque si no vamos a pensar que el que se pasa todo el día en TikTok es un pavo. Y la verdad que hay algunos que son pavos dentro y fuera de TikTok, y hay otros que son inteligentes dentro y fuera de TikTok, y hay algunos que son creativos dentro y fuera de TikTok. Digo, me parece que esa es la complejidad. Digo, Humberto Eco decía en un libro maravilloso de fines de los años 70, ni apocalípticos ni integrados. Y mi querido profesor que yo tuve decía, ni tecnofílicos ni tecnofóbicos. No amamos la tecnología, no odiamos la tecnología, estudiamos y entendemos la complejidad que implica hoy el mundo mediático tecnológico. Entonces, yo acuerdo con que tenemos un serísimo problema con la privacidad de los datos en las plataformas. No solamente en TikTok, también en todas las demás, también en Zoom. Digo, ¿no? Prueben decir, tengo ganas de viajar a Brasil cerca del teléfono. Ya no les digo escribirlo en Google. Y fíjense cuántas publicidades les empiezan a salir de viajes. Bueno, ahora con la pandemia no sé si tanto, pero prueben, Digo, me parece que ahí hay un tema fundamental con la privacidad de los datos en las plataformas, y también entender que el bloque chino y el bloque occidental tienen tensiones. No me voy a meter en eso, pero también es para dejarlo picando. Chicas, ¿alguna otra pregunta que esté dando vuelta por ahí? Son varias. Así que creo que necesariamente vamos a tener que ir seleccionando. Bueno, acá tengo otra de Lucía. Dice, ¿cree que en el contexto de la pandemia se ve más aún evidenciada la digitalización de la cultura? Sí, totalmente. Un poco lo que decía hace un ratito, yo creo que la pandemia aceleró muchísimo el proceso. Aceleró y metió a gente que no, yo no sé, para hacerlo más fácil, yo veo mi madre, mi padre, mis viejos, jamás hubieran aprendido a usar Zoom. Podrían haber pasado por este mundo sin usar Zoom, sin hacer videollamadas, si con lo que tenían les alcanzaba. Total, yo vivo en La Plata, ellos están en Bahía Blanca y me venían a ver. Yo tengo hijas chiquitas, las venían a ver cada 2 meses, yo viajo, ellos vienen. No necesitaban de Zoom. La pandemia metió a una porción importantísima de la población mundial adentro de las plataformas, porque nuestra vida quedó mediada. Las compras, ¿no? Lo que subieron las compras por internet, el miedo que teníamos al inicio de ir al súper, de ir a esto y a otro, lo que fueron. ¿Pero cuánta gente no se animaba a meter una tarjeta de crédito en Mercado Libre o en cualquier plataforma que sea de compras, y de repente no le quedó otra y hizo la primera compra y se dio cuenta que, bueno, no, en general te pueden estafar tanto como te pueden estafar en otros lados, o tiene otras complicaciones, y hubo muchas estafas, seguro, pero la gente lo hizo. Entonces digo, no tengo ninguna duda que la pandemia va a dejar, y eso es, y acá me voy un segundo a algo que a mí me gusta decir, y ojalá que este año que pasamos tan duro y tan difícil, que nos hizo aprender muchas cosas, más allá de pasarla mal en otras, nos deje una enseñanza y que podamos, en muchos casos, sacar algo positivo de todo esto. Yo digo la dimensión pedagógica de la pandemia, ¿no? Aprendimos a que a veces no es necesario viajar, aprendimos que no todo el tiempo tenemos que estarnos moviendo, que mover un vehículo con un combustible fósil, que sabemos que es recontra perjudicial para nuestro medio ambiente,
a veces no es necesario. Aprendimos a hacer un montón de cosas, que en eso sí la tecnología nos puede dar una mano. Entonces me parece que ahí me parece que la dimensión pedagógica de la pandemia, algo de lo que yo vengo hablando bastante, es fundamental hacia adelante. Espero que estas cosas que aprendimos también nos sirvan para pensar hacia adelante de manera diferente. Después, ¿me escuchás, Sebastián? Sí, yo escucho, ¿eh? Sí, porque a algunos parece que se les ha cortado, pero yo estoy. Así que, dale. Yo también estoy. Vos también estás. Bueno, leo otra pregunta. Están con problemas de micrófono y acá tengo una pregunta. Están escribiendo por el chat porque algunos no pueden. Así que acá te mando otra pregunta de Abril. ¿Qué significa que las relaciones entre sujetos están codificadas bajo un flujo binario digital? Una pregunta muy específica. Cuando uno empieza a hablar que las relaciones entre personas están mediadas por plataformas, empieza a hablar de que lo que antes tenía un tipo de tecnología, que uno puede decir que la tecnología era la voz, ¿no? La palabra oral, incluso los gestos, ¿no? El vernos. Eso empieza a ser reemplazado por relaciones que están codificadas en un flujo binario digital, que es el flujo binario que da soporte al armado de una plataforma. Entonces, el tipo de relación que nosotros podemos tener y no podemos tener, mediado por las plataformas, estructura formas de vínculos. ¿Por qué se usa el chat de Instagram, que las fotos se borran rápido, muchas veces en vez de WhatsApp? Para algún tipo de práctica y para otro no, ¿no? Elegimos, vamos entendiendo por qué usamos para algunas cosas una videollamada, por qué para otras usamos Zoom. Digo, esa codificación en un flujo binario digital es la base que estructura un tipo de relación que está modelada por una plataforma. No sé si se entiende. Pero eso es cuando nos metemos bien finito, cuando yo hablo de una nueva arquitectura simbólica. Campos simbólicos se están estructurando para el mundo digital. Quizás esto, para los que todavía no tienen lectura de semiótica, etcétera, es un poco árido. Pero digo, lo que nos está sucediendo es que la forma en que la construcción de la cultura, el universo simbólico se estructura, va cambiando. La mediación que tenemos entre nosotros y el mundo es completamente distinta, ¿no? La cercanía de dispositivos todo el tiempo va estructurando una mediación que es distinta, que es muy distinta a la que teníamos hace tan solo 10 o 15 años. Bien. Maxi, ¿tenés alguna otra pregunta? Mientras vamos sí, de Florencia Bazán dice, ¿cuál es la relación que establece entre convergencia y mundanidad? Entre convergencia, perdón, y... Mundanidad. Humanidad. Humanidad puede ser. Humanidad, sí. Entre convergencia y humanidad, no sé, extraña la pregunta. Una pregunta abierta. Yo supongo que es difícil pensar la humanidad por fuera de la convergencia hacia adelante. Esto es un fenómeno que no es ni siquiera occidental. Esto tuvo un desarrollo histórico donde primero las tecnologías eran una cuestión de élite, ¿no? El que tenía plata compraba una computadora, el que no tenía plata no compraba nada, no podía meterse, internet estaba difícil de acceso. Después vinieron los teléfonos celulares, después vino la conexión 4G, que implicó una velocidad de transmisión de datos, ahora viene la conexión 5G, que es un salto bestial. Por cada dispositivo que hoy hay conectado en la red 4G pueden entrar 100 en la red 5G, 5-1 la capacidad y la estabilidad es mucho mayor, etc. Por lo tanto, digo, si nos queremos poner un poquito Black Mirror, ¿no? A mí me gusta, siempre hay un momento, yo lo llamo el momento Black Mirror de la presentación que yo hago, digamos, el mundo que se viene tiene como base la mediación tecnológica como algo fuertísimo en todo, en la medicina, en lo jurídico, en los autos autónomos, donde por ahí, digo, no vamos a necesitar que una persona lo maneje. El problema es que hacemos con toda la gente que antes tenía un trabajo de esas características y ahora probablemente
digo, vamos hacia un horizonte complejo en ese sentido. Por eso cada vez tener más claro el mundo que estamos pisando nos va a permitir dar las disputas políticas para que los cambios tecnológicos no se lleven puesto lo humano, sino que lo acompañen y lo potencien, porque si no somos respetuosos, digamos, y en eso ahí hay otro tipo de autores que no están metidos en mi trabajo, pero hay otro tipo de autores que lo desarrollan, o algunos que sí están, como el libro Capitalismo de Plataformas de Nick Cernicek, un apellido difícil tiene el señor, digo, donde nos muestra un horizonte que es complicado. Capitalismo de Vigilancia, de Susana Zubonoff, es otro libro maravilloso sobre esto. Me parece que ahí hay una dimensión que va a alterar la forma misma del ser humano. Y lo dejamos. Creo que en estos cambios en la estructura del campo cultural hay toda una dimensión política que aparece mencionado en algún párrafo de tu capítulo, y sobre todo teniendo en cuenta esto de que mencionabas anteriormente, en donde estas megacorporaciones entre Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter tienen un alcance que muchas veces va en contra del poder político legitimado de los propios estados, ¿no? Este conjunto de megacorporaciones tiene mucho más peso en ciertas ocasiones que los propios estados. No tengas duda, eso es un serio problema. Creo que lo que pasa siempre, digo, el gobierno de Estados Unidos, el Senado norteamericano tomó nota de esto a partir de las elecciones de Trump. Digo, la bestia se mordió su propia cola, por decirlo de alguna manera. La Comunidad Económica Europea pasa lo mismo. Digo, la regulación de las plataformas es lo que se viene, porque si no, son empresas supranacionales, pero que no es de producción. No es que, bueno, tengo Adidas que fabrico en China, vendo en todo el mundo y las oficinas están en Alemania, pero también en Nueva York. Esto es otra cosa, porque tiene una alteración profunda en las dinámicas básicas del funcionamiento de la sociedad, porque alteran el consumo, alteran la política, alteran la percepción que tenemos de la realidad, digo, todo el problema de fake news, etc. La gente pensaba que nos iban a meter un chip, ¿no? Yo festejo mañana a las 2 de la tarde, tengo turno para vacunarme por una patología respiratoria que tengo. Soy persona de riesgo y ya en la provincia de Buenos Aires, a los menores de 70 con patologías, y la tierra a veces es plana y uno dice, ¿no? No, pero el estatuto de la verdad, ¿cómo se discute? Porque como cualquier cosa puede ser dicha, puede ser vista, y genera polarización en grupos que piensan de manera similar, la estructura de las redes, porque uno ve lo que a uno le va a gustar, porque a la red le sirve, porque si no me gusta, no entro, pero si me gusta, no entro y lo miro. Entonces me asocian con personas que piensan parecido a mí. Y esa es la famosa burbuja, ¿no? La de la pandemia. Sí, una de las premisas del documental de las redes sociales, del dilema de las redes sociales, que uno siempre busca lo que sigue confirmando sus propias creencias, y no lo contrario. Exacto, eso es lo que yo decía, que apela más a sentirme contento. ¡Ay, sí, yo tenía razón! Claro. ¿Qué razón? No importa, yo tenía razón. Sí. Entonces la tierra es plana, me van a meter no me quiero poner, y respeto también ciertas posiciones, algunas ya con un poquito más me cuestan más que otras, algunas posiciones las respeto, otras me cuestan un poquito más que otras, pero pero me parece que eso es un problema serio, la forma de funcionamiento, insisto, si uno mira la plataforma china que se llama, si no me equivoco, es WeChat, y lo que concentra la empresa de Zuckerberg, Facebook, entre esas dos empresas concentran el 85% del tráfico mundial en redes sociales. El 85% del tráfico mundial en dos empresas, una china y una norteamericana. Y yo siempre hago el mismo chiste, y no porque no sea importante, pero nosotros nos quejamos de la concentración monopólica de Clarín. ¿No? No dejó de ser un problema. Ojo, no. Nadie lo niega. Ahora, hay un problema mayor. Estamos en un momento donde viene Google y hace un acuerdo con la Nación Clarín e Infobae, y va a cambiar el sistema de noticias del país. Y no nos cuesta llegar, ¿no? Porque todo esto tiene una velocidad. Con esto cierro para dar lugar a otra pregunta, pero la característica importante de lo que está pasando no es tanto lo que está pasando, el cambio tecnológico, Facebook, el problema es que pasa todo muy rápido.
la característica principal del problema analítico de este fenómeno de la convergencia es que todo pasó en 10 años. Claro, fue demasiado rápido. Claro, digo, a ver, para el salto de la radio a la tele tuvimos como 30 años de tiempo. Pues después la tele si primero se hizo blanco y negro, y después se hizo color un montón de tiempo después, y después empezó a tener señales 24 horas mucho tiempo después. Y ahora un día apareció el smartphone. Y, digo, yo pongo como punto de inicio la aparición del iPhone por buscar un hecho simbólico. Tiene 11 años. De ahí para acá. Y que ni siquiera hay tiempo material para debates, discusiones sobre legislaciones, regulaciones. Todo eso avanzó y se lleva puesto por delante cualquier intento de regulación, con lo cual intentar regular una vez que ya está un sistema más consolidado es mucho más difícil todavía. Consolidado y con un poder concentrado enorme. ¿Sí? ¿No? Es un poco lo que decíamos. Igual yo creo que el debate por las regulaciones y eso, digo, se está dando cada vez más, y para mí es el debate. Totalmente. Los sistemas de protección de los algoritmos, digo, que el algoritmo de YouTube a mi hija, al tercer videito de Peppa Pig que pone, le pueda mostrar un video donde Peppa asesina a George, porque un chico se le ocurrió hacer una animación similar, le puso Peppa, la subió, pero en realidad, o Los Simpsons, digo, ¿cuántos capítulos falsos de Los Simpsons sabemos que existen, donde Bart hace cualquier cosa o merece cualquier cosa? Y si un chico o una chica chiquito está mirando Los Simpsons de 10, 11 años, no tiene por qué que el algoritmo no lo cuide, terminar viendo una escena donde quizás lo que está consumiendo no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que tiene. Digo, ahí hay un montón de discusiones de protección de datos, pero también de protección de las audiencias. Ese es un tema que me estoy metiendo fuertemente, de protección de las audiencias. Defensoría del público, claro. Sí, digo, si uno sabe que a partir de las 10 de la noche los contenidos no son aptos para menores, ¿en qué horario los contenidos en YouTube no son aptos para menores? ¿De qué manera los contenidos? Eso ya está escrito, claro. Discusiones que se vienen. Bien. Tengo algunas preguntas más en el chat. Una pregunta del cielo. ¿Cuál es la diferencia entre la cultura de la conectividad y la digitalización de la cultura? Pregunta. Es una diferencia muy sutil, pero en realidad la cultura de la conectividad da cuenta para mí de un proceso en el cual los sujetos empezamos a usar las tecnologías, que es una etapa que para mí, fíjense la velocidad, ¿no? Es una etapa que es todo el auge de las redes sociales, ¿no? Sobre todo de Facebook y después un poquito de Instagram, Twitter. Ni siquiera ahí existía TikTok y quizás hasta WhatsApp todavía no era masivo, que era la cultura de la conectividad, que todos nos empezamos a conectar, ¿no? El resultado de eso es la digitalización de la cultura, donde eso que modifica la cultura, esa cultura la hacemos propia y empezamos nosotros a darle forma a un mundo que ya no solo usa tecnologías, sino que se piensa estratégicamente con esa mediación tecnológica. En nuestra práctica se empieza a actualizar. Ese es el juego, es una etapa posterior donde ya el fenómeno... Dos momentos. Claro, no está solamente presente cuando usamos plataformas, cuando usamos tecnologías, sino que ahora ya, para mí, en muchos casos, en algunos lugares todavía no hay conexión, etcétera, etcétera. Nunca nos olvidemos de los desconectados, porque eso es todo otro paquete de problemas gigantescos que tenemos, sobre todo en países como el nuestro y en regiones del mundo como las nuestras, que son América Latina, es la región más desigual del planeta. Digo, nunca nos olvidemos de eso. Pero digo, haciendo esa salvedad, nosotros ya ahora vivimos en una cultura que está digitalizada en muchísimos aspectos y nuestra forma, nuestra subjetividad internalizó esa digitalización de la cultura. Bien. Acá pregunta Juliana, en una parte de su libro dice, estamos describiendo la configuración de una nueva arquitectura simbólico-digital programada sobre una base de ceros y unos que funcionan como una estructura estructurante. ¿A qué se refiere? Es la pregunta. No, a ver, me encanta porque estas son las cosas que en una clase quizás no suceden y acá tenemos el texto abierto. Copiamos, pegamos y lo ponemos y que el autor se haga cargo de sus palabras. Me parece bien. No, a ver, es porque se nota que es interesante porque las preguntas vienen sobre el corazón del capítulo. El corazón del capítulo que intenta dar cuenta de la digitalización de la cultura es del salto del momento en que éramos usuarios de tecnologías, que consumíamos tecnologías, a ser sujetos que estamos completamente mediados y atravesados y que vivimos inmersos en esta digitalización que ya sucedió.
¿no? El momento posterior. Y cuando yo hablo de la configuración de una nueva arquitectura simbólico-digital, un campo simbólico, para los que vieron, si no la vieron, es un clásico para entender todo esto, Matrix, y lo sigue siendo, ¿no? La Matrix, la matriz simbólica que media nuestra relación con el mundo, no puedo profundizar ahí porque es semiótica, digo, pero esa matriz simbólica que media nuestra relación con el mundo se está codificando por formas que tienen que ver con el mundo digital. Nosotros miramos, entendemos, pensamos y nos vinculamos con nosotros a través de estas nuevas plataformas que están montadas sobre la base de ceros y unos, que es la tecnología digital. Voy a hacer un paréntesis, vamos a la tecnología cuántica, cierro paréntesis, y no digo más nada, digo, o sea que todo esto ya está incluso un poquito entrando en tensión, ¿no? Y es una estructura que le da forma a nuestro mundo. Seguimos repitiendo la lógica burdiana en este párrafo. Recuerden lo que mencionaba antes sobre el hábitus, ¿no? Exacto. Es una estructura que no solamente me da forma a mí, sino que como me da forma a mí, con esa forma yo le doy forma a mi mundo. Yo hago de una determinada manera, y es donde en mi propia práctica, por eso es una estructura estructurante, actualizo, insisto, ¿no? En la forma de tener una relación con alguien que no usa Tinder, actualizo todo lo que aprendí inconscientemente, que puede ser un vínculo cuando los construí en una plataforma. Entonces, esté adentro de Tinder o no, esté con una persona conocida en Tinder o no, yo una parte de la forma, digo, y esto es fácil de verlo, ¿no? Todos sabemos las historias de nuestras abuelas o abuelos que iban a un baile, se sentaban enfrente, cada uno con un padre al lado y había que cabecear y se bailaba, y eso era todo un proceso. Después, generaciones más adelante, vamos, tomamos una birra, nos conocemos en un bar. Ahora es machear, ¿no? El hecho de machear acorta un tiempo enorme, pero modifica fundamentalmente nuestra práctica. Y no es una práctica cualquiera, es la forma en que conocemos quizás al padre o a la madre de nuestros hijos, digo, nuestras hijas, no sé, digo, pero tiene una implicancia profunda en eso. Me parece que ahí está también el espesor del cambio. Es un cambio que va a la base misma de la configuración de lo cultural, y vuelvo a decir lo mismo con esto sobre la presentación del Power. Si va a la base misma de la configuración de lo cultural, tiene una implicancia enorme en lo comunicacional que es indisociable de la cultura. ¿Y de qué manera insistimos que estas transformaciones tecnológicas y del campo cultural inciden directamente en nuestras prácticas y nuestras prácticas cotidianas? ¿De qué manera eso impacta en nuestra vida cotidiana? Ese era un poco el ejercicio en esta tercera y última semana además con el agravante o con la facilidad de que durante todo el 2020, lo que llamamos del 2021, la pandemia también puso de manifiesto, nos hizo registrar más fácilmente esta modificación en los vínculos entre tecnología y vida cotidiana, que podían rescatarse algunos ejemplos y elementos que nos hacían ver ese cruce y ese impacto. Bien, tengo otra pregunta, si todavía podemos. Sí, perdón, recordemos que 11:15 tendríamos que estar cerrando, así que es una de las últimas. Tienen otra obligación los chicos y las chicas. Bueno, preguntan, si el negocio de las empresas tecnológicas es la recopilación de datos, ¿considera que es posible concebir redes en las cuales no se monitoreen nuestras acciones e intereses? ¿Qué incentivos se tendría entonces para seguir desarrollando plataformas de este estilo? Es una buena pregunta. Lo que yo agregaría es que, primero, el negocio de las empresas tecnológicas no es solamente la recopilación de datos. Google, por ejemplo, es, antes que nada, una gran empresa de publicidad. Google facturó en el año 2019 $1.000 millones de publicidad. El dato del 2020 todavía no está. Se está quedando con la torta publicitaria que antes estaba mediada por agencias y que iba en una parte importante de los canales de tele o a las radios. Se está quedando con una parte importante de la torta publicitaria del mundo. Lo mismo pasa con Facebook y con todo el resto de las plataformas donde nosotros vemos publicidad, sea en un banner, sea cuando vamos bajando que nos ofrece algo. Entonces,
el modelo de negocio no es solamente la recopilación de datos, aunque sí es el más estratégico, porque la publicidad genera dividendos. Los datos dan poder de influir sobre el otro, porque si yo sé cosas sobre los otros, puedo más fácilmente construir discursos que los interpelen. Por eso no va solamente con la cuestión de, digamos, el incentivo económico. El incentivo económico con lo publicitario puede ser. Y segundo, yo digo, datos van a recopilar sí o sí. No hay forma que lo que yo estoy diciendo acá no esté siendo guardado en algún lado. Eso es así. Siempre va a estar, por cualquier cosa que nosotros hagamos. El tema es la protección de esos datos. La protección y el uso sin mi consentimiento. Digo, tenemos que construir modelos de negocio que sean sustentables para las democracias. Así como tenemos que construir modelos de uso de recursos naturales que sean sustentables para el planeta. Digo, ese es el desafío hacia adelante. Ganan plata con publicidad, pueden ganar plata con una parte de los datos, pero déjenme también, empecemos a ver qué datos sí, qué datos no. Empecemos a ver qué datos se cruzan y qué datos no, porque el problema no solamente, porque los datos que tiene Facebook son una cosa, pero el problema fue cuando Facebook le vendió datos privados de una persona en una campaña política a alguien que también tenía acceso a las bases de datos, por ejemplo, previsionales. Entonces, cuando vos cruzás la historia clínica con los datos de Facebook, con los datos previsionales, el problema son los cruces también. ¿No? El problema no es solamente el dato en sí, sino son los cruces. Entonces, me parece que ahí hay una discusión grande que se está dando, esto no comenzó, estas discusiones se están dando, y me parece que los modelos de negocios también tienen que ser compatibles con, insisto, con los sistemas democráticos, porque si no va a ser muy complejo. No en vano se armó lo que se armó y Netflix puso en evidencia con un documental que es bastante paradójico, ¿no? Porque, digo, una propia plataforma icónica de esta era pone los documentales más duros contra otra de las plataformas que es icónica de esta era y que es la empresa, una de las 4 más grandes, que es Facebook, digo. Pero bueno, también es parte del juego, ¿no? Bien. Bueno, Sebastián, un par de cosas. Primero, un enorme agradecimiento por sumarte a esta idea que también es estructurante, ¿no? La pandemia nos impuso las comunicaciones a distancia y esto pasa a ser estructurante porque para próximos ingresos ahora ya tenemos una vara, un piso que alcanzar, esto de tomar contacto directo también con quienes creemos que resultan interesantes para plantear cuestiones en el momento inicial de la carrera, en el ingreso, para ir planteando discusiones que hemos tratado de que sean lógicas, coherentes y cercanas entre sí. Entonces, este camino de plantear a la comunicación social dentro de las ciencias sociales, de desatender, de ir girando el foco de atención de los medios hacia receptores, usos, apropiaciones, mediaciones, y eso en el mundo, en las sociedades contemporáneas con las mediaciones tecnológicas, y qué nos pasa a nosotros con nuestras formas de mirar, habitar el mundo, de vincularnos entre nosotros o de construir subjetividades, nos parecía muy interesante. No solo tu texto, sino también que estés presente acá, charlando de manera indirecta con aspirantes, ingresantes, con pibes y pibas que están intentando ingresar a la carrera de comunicación. Que bueno, enorme gracias por participar, por sumarte, gracias a Martín también por contactarte y bueno, agradecidos también a Señalú y que quedará todo esto disponible para que vean y revean esta charla porque aparecen las claves de lo que intentamos realizar en este ingreso, ¿no? Así que las lecturas de Martín Barbero, de tu propio texto y avanzando también en las actividades de la última semana, creo que cierra de buena manera esta charla. Bien, bueno, muchas gracias también, Sebastián. Muchas gracias por tu predisposición y porque la verdad que ha sido muy claro y creo que ha sido una excelente manera de ir cerrando también esta parte del ingreso que ya la semana que viene tienen que rendir los chicos y las chicas, así que también me parece que ha sido como la frutilla del postre dentro de toda la cuestión dificultosa de la virtualidad. Un gran agradecimiento y espero que no sea la última vez, que sea la primera de muchas, si es que estás de acuerdo en esto.
Y también agradecer a los tutores y a las tutoras y a todos los estudiantes y las estudiantes que han estado acá acompañándonos, y a la coordinación de ingreso también, y a Juanjo, y que está acá también, y a los profes y las profes. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que un gusto conversar y por supuesto a disposición. A mí me encanta compartir este tipo de espacios, así que nos seguiremos viendo. Gracias, Sebastián, gracias Flor, Matías, Fer, Maxi y Vale, gracias Cintia también por acompañar, y a la coordinación de ingreso y a Señalú también por posibilitar. Gracias y estamos en contacto. Nos vemos, que estén bien.